Buenas tardes chicos, soy David, uno de los tutores de Amir y con mi compañero Carlos vamos a dar las tutorías de orientación, en este caso la de dermatología. Bien, la dermatología es una asignatura de importancia medio-baja en el MIR, pero es bastante rentable, ¿vale? Tiene un número de preguntas que se mantiene estable en los últimos años, en torno a eso, a 3-4 preguntas, y los dos temas que tienen más preguntas son estos dos que os pongo aquí en verde, el de neoplasias cutáneas y el de enfermedades sistémicas con afectación dermatológica. Hay otros temas que entrarían dentro de objetivos secundarios o terciarios, pero bueno, son menos importantes. Como claves de la asignatura, nada, es una asignatura con pocas preguntas, pero que son muy asequibles y son muy parecidas entre ellas y por tanto el libro gordo nos va a facilitar el estudio. Y luego, sin duda, la asignatura estrella para hacer preguntas con imágenes. La dermatología se ve, de hecho los dermatólogos tienen su microscopio portátil para mirarlas, entonces se presta mucho a estudiar con imágenes. Siempre que podáis, fijaros en las imágenes en los temas. Si no sabéis qué estáis viendo bien, ayuda mucho tener una imagen en la cabeza de qué estáis viendo. Por tanto, buscadla en internet. Pedirle al profesor que os mande patología o que os suba alguna foto de algo raro si os lo cuenta en clase, ¿vale? Bueno, el tema de neoplasias es un tema un poco largo, pero que en verdad, una vez orientado con el libro gordo, se hace mucho más sencillo y mucho más llevadero. Sin duda, la pregunta estrella es la que va a versar sobre el melanoma, y del melanoma hay que sabérselo todo. Hay que saberse los Breslows. Como os he puesto aquí, el algoritmo de tratamiento muy sencillito. En función del Breslow, pues se ampliarán o no los márgenes y en función de eso se dará además, se buscará la afectación adenopática, se hará o no linfadenectomía, se dará o no tratamiento sistémico. Y el melanoma está siendo un poco revolucionario porque hay muchos fármacos nuevos, sobre todo inmunoterapia, que se puede utilizar en el tratamiento de melanoma y por tanto son preguntas, todo lo novedoso en general es muy dado a ser preguntado. Sobre los otros tumores, sobre todo un poco la diferencia, el diagnóstico diferencial entre el carcinoma vasocelular y el espinocelular, y dentro de los linfomas cutáneos hay un apartado sobre ellos. Como sabéis, la micosis fungoide, que no es un hongo, aunque todo suene a ello, es un linfoma de células T, con sus características, su núcleo cerebriforme y su complicación típica, el síndrome de Sézary. Vale, os lo pongo aquí. Bien, del tema de enfermedades sistémicas es un tema amplio, dividido como en muchas partes, donde importante son dos apartados. El tema de diabetes y sus manifestaciones, ¿vale? Y las porfirias. En las porfirias hay un problema y es que hay que conocerse y hay que saberse las enzimas, porque os las pueden preguntar. Pero bueno, todo lo demás de las porfirias es muy sencillo. Pueden ser de clínica cutánea, de clínica visceral o mixta. La clínica cutánea típica de fotosensibilidad, de aparición de ampollas cuando te da el sol. La visceral, el ataque agudo de porfiria. Y bueno, y sobre el resto de enfermedades, pues saber que hay manifestaciones paraneoplásicas muy útiles. Esto sirve sobre todo pues para ayudaros un poco o para hilar con otros temas, con otras asignaturas en las que veáis tumores que pueden afectar a la piel, por ejemplo, los tumores de pulmón, muy típico también de tumores de digestivo que afectan a la piel, y luego la xantomatosis. Del tema 3, las enfermedades eritematoscamosas, pues nada, sobre todo las dos más importantes, la psoriasis, donde yo destacaría personalmente el tratamiento. ¿Por qué? Porque hay muchos fármacos biológicos que se pueden utilizar para la psoriasis moderada o grave y que cambia un poco dependiendo del tipo de psoriasis y dependiendo del tipo de biológico, los efectos que puedes esperar y cuáles están indicados o cuáles no. Por eso, importante, ¿vale? Y luego, pues sabed que hay distintos tipos de formas cutáneas. Recordad que algunas, por ejemplo, se asocian a infecciones amigdalinas, por ejemplo, ¿vale? Eso puede ser un dato importante para el MIR, para hacer un diagnóstico diferencial de ¿qué tipo de psoriasis es esta? Pues si te cuenta que hace 2 semanas tuvo una amigdalitis, pues será una pustulosa, una papulosa, ¿vale? Bueno, sobre el líquen plano, la regla de las 5 Ps, ¿vale? Lo más importante, la clínica típica, pues son pápulas planas, purpúricas, poligonales y pruriginosas. Típica pregunta, típica afectación de antebrazos, ¿vale? Y sobre las otras dos enfermedades, nada, la pitiriasis rosada con su caso clínico típico, esa afectación en árbol de Navidad, y la pitiriasis rubra pilaris, pues toda la piel naranja e islotes blancos, esos son los típicos, ¿vale? Eso que hay que conocer. Del tema 1, tiene alguna pregunta directa, aunque es menos frecuente, por tanto suelen ser más bien para entender la definición de otras enfermedades, porque en el tema 1 te explica la diferencia entre pápula, mácula,
ampolla, flexiona, todo ese tipo de cosas que si no manejas el tema 1 es por tanto una base para poder entender luego qué te están describiendo. Y finalmente el tema de enfermedades ampollosas, un tema un poco del demonio porque tiene muchos detalles, pero que con la tabla que aparece al final del tema, más los apuntes que hagáis por encima, si os cuentan alguna cosa novedosa o a vosotros os sirve, por ejemplo, acordaros de X patología que se relaciona a lo que sea, os la apuntáis, os lo miráis en la tabla y se acabó. Recordad que en general son casos clínicos típicos y por tanto esto os va a ayudar a hacer el diagnóstico diferencial, que es sobre lo que suelen versar las preguntas, y poco más por mi parte. Nada, la dermatología bastante sencilla en el sentido de orientación, luego para estudiar es otro mundo. Pero bueno, veréis que una vez le hayáis dado un par de vueltas vais a poder con ella perfectamente. Nada chicos, un saludo, nos vemos en la siguiente tutoría. Chao.